Continuando con la charla de manejo de pasturas megatérmicas, ahora la ingeniera Celoné va a hacer referencia a la productividad de las pasturas, los aspectos a considerar para elegir la más óptima y el primer pastoreo luego de la siembra. Ahora bien, ¿cómo se determina la productividad de una pastura? O sea, ¿qué es lo que me hace que una pastura sea más o menos productiva? Hay un montón de factores, yo enumeré algunos, pero los dividí en dos grupos. Entonces están los factores bióticos y abióticos, que son, por ejemplo, las precipitaciones, la física y química del suelo, o sea, qué tiene el suelo para ofrecer en cuanto a nutrientes, en cuanto a capacidad de exploración de radicular. Los eventos climáticos extremos, inundaciones, sequías, los fuegos si quieren, si se quiere también pueden entrar ahí. Y después factores bióticos, como por ejemplo malezas, plagas y enfermedades, que las pasturas también los tienen. Por ahí eso era un término que yo lo tenía muy asociado a la agricultura, pero hoy sabemos que hay muchas plagas, malezas y enfermedades que atacan a la producción forrajera también. Y del otro grupo puse la relación entre pastura y animal, que tiene que ver con la oferta forrajera, que tiene que ver al momento de ingresar los animales, que tiene que ver con el tiempo de permanencia de los lotes, con el remanente foliar, con la carga animal y la distribución de las aguadas. Estos factores de aquí también tienen que ver en cuánto produce una pastura megatérmica. Entonces, en el mismo gráfico, lo que quiero señalarles es en dónde nosotros, como productores, asesores, técnicos, podemos intervenir y ayudar a que una pastura produzca más o produzca menos. Es justamente en la parte donde la pastura y el animal interactúan, pensando o planificando cuándo ingreso al pastoreo, cuándo saco los animales del pastoreo, cuánto divido yo los lotes para hacer las parcelas, cómo se distribuye el agua a lo largo del campo. Todo esto va a ser a la productividad de las pasturas. Entonces, nuestras decisiones van a afectar la productividad de las pasturas, de nuevo. Y acá me planteo otros interrogantes como para seguir conversando sobre este tema. Y la primera pregunta que por ahí en otras oportunidades ha surgido, bueno, ¿cuál es la pastura ideal por un ambiente? ¿Cuándo meto los animales? ¿Cuándo los saco? ¿Cuánto produce? Cuando yo llegué, como mencionaron anteriormente, yo soy de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, pero hace más de 14 años que estoy por acá y hace 10 que estoy en Quimilí. Y todos me preguntaban cuánto produce el Gatton Panic. Yo no sé, no tenía ni idea cuánto producía el Gatton Panic. Hemos sembrado ensayo, hemos medido, pero bueno, hoy me doy cuenta que la producción no va a depender de la pastura, sino de qué yo hago sobre la pastura. Y bueno, otra cosa muy importante que puse ahí es, bueno, ¿hacia dónde va la condición de la pastura? ¿Cómo está esta pastura? ¿Está bien? ¿Es cada vez más productiva? ¿Cada vez menos? Como primera respuesta que se me ocurre dar a la primera pregunta es que no existe una mejor pastura. Cada especie de pastura megatérmica hay un montón de especies y hay variedades dentro de las especies. Tiene una capacidad distinta de adaptarse al ambiente, tiene requerimientos diferentes en cuanto a precipitaciones y a temperatura, tiene tiempos diferentes. Con tiempos me refiero al mecanismo que tienen internamente cada especie para generar crecimiento y pasar a diferentes estadios fisiológicos. Entonces hay pasturas, como por ejemplo la primera de allá, que es Buffelgrass, o creo que por acá le dicen pastusalina, si no me equivoco. El Buffelgrass es una especie que tiene menor suma térmica, o sea, tiene una temperatura base más baja, requiere menor suma térmica para pasar de estadio fenológico, con lo cual puede producir dentro de una estación de crecimiento un montón de ciclos de producción. El del medio es Gatton Panic,
y el de arriba no se ve bien, pero es grava Rhodes. Entonces, yo tengo que conocer qué especie tengo, qué abanico de opciones tengo dentro de las especies, saber cuáles son los tiempos y aprovechar esas ventajas para poder pensar y planificar que voy a poder tener pasto antes, porque empiezan a rebrotar antes, algunas. Otras se aguantan más el frío, entonces pueden estar un poco más de tiempo verdes, allá más centrado el invierno. Y eso es una ventaja muy importante que tienen las megatérmicas, porque con diversificar los recursos, lo que voy a hacer es ampliar esa curva verde, que en vez de que sea entre noviembre y abril, puede ser entre septiembre y junio, por ejemplo. Entonces ahí, bueno, diversificar me va a permitir además sobrellevar los años que no llueven 900 y llueven 500, o también los años que por ahí llueven 1200 o 1500 y se me inunda y demás. Entonces es importante hablar de diversificación de especies y contemplar las ventajas adaptativas que tiene cada una. Bueno, empezando a hablar de manejos, una de las preguntas era decir, bueno, ¿cuándo entro los animales? ¿Cuándo sé que esta pastura está para empezar a ser pastoreada? Acá yo hice una distinción respecto de una pastura recién implantada y una pastura que ya tiene varios años de implantación, porque el manejo que aplicamos es diferente y porque eso diferente que nosotros tenemos que hacer o debemos hacer va a repercutir en la persistencia de esa pastura, en la productividad y en la persistencia. Entonces, hablando de una gramínea que está recientemente implantada, el primer pastoreo, siempre, independientemente de la estación en el año en el que se implantó, ya sea primavera, verano u otoño, el primer pastoreo siempre debería contemplar que esta pastura complete al menos un ciclo de producción. Esto quiere decir que llegue a florecer, a producir semillas y a guardar reservas. Esto me va a permitir formar un buen sistema radicular, que no voy a perder plantas por arranque, producción de semillas, que en algunas especies es muy importante porque la producción de semillas es un mecanismo de dispersión, como por ejemplo el ratón panic, en la grama Rhodes también. Acumular reservas que se acumulan en la base de los tallos y generar nuevos nacimientos. Hay especies megatérmicas que la semilla no es de la mejor calidad, o sea, quiere decir que el poder germinativo es muy bajo y darle tiempo implica que se producen tandas de nacimientos y voy a tener mayor cobertura del suelo. Mayor stand de plantas y mayor productividad inicial. Esto para pasturas en el primer año desde la implantación. En Aquamare queremos que tu espacio al aire libre sea tu lugar en el mundo. Construcción de piscinas, sistema de riego, muebles de jardín, hidromasajes, energías alternativas, productos para tu piscina, herramientas para jardinería y mucho más. Locales en Resistencia, Avenida Sarmiento 2100, celular 3624-517841. En Corrientes, Avenida 3 de Abril, celular 3794-5065-520. Ahora vamos a hacer de vuelta un intervalo en la charla de la presentación sobre el manejo de las pasturas megatérmicas y vamos a tocar el tema del laboratorio de bioensayo y garrapatas que está funcionando en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA de Colonia Benítez. Quien nos va a comentar al respecto es la doctora María Victoria Rosner y la ingeniera química Viviana Gómez. Escuchemos la nota. Este laboratorio está dentro de una red de laboratorios de diagnóstico veterinario. Son 10 provincias en total y 14 laboratorios que trabajan juntos articuladamente. Encontramos en INTA Colonia Benítez, en una parte de la experimental dedicada a los laboratorios de garrapatas y de bioensayos. Un poco para ponerlos en contexto, la idea de trabajar estas temáticas dentro de ganadería en la experimental de Colonia Benítez surge a través de varios proyectos de investigación de INTA y también pensando en trabajar con las enfermedades más importantes o que producen mayores pérdidas productivas en la región. Sin lugar a dudas, la principal en cuanto a parásitos es la garrapata común del bovino,
que debido a eso tenemos varios ensayos de varios años que se llevan a cabo en distintas experimentales y una de ellas es esta, pero acá logramos instalar hace un par de años un laboratorio específico para trabajar con bioensayos con garrapatas. La infestación de garrapatas es una de las variables que afecta a la producción ganadera. En el norte de la Argentina, la garrapata común del bovino, la Rhipicephalus microplus, es la que genera grandes variables por tres motivos. Uno es afecta a la producción, otro es transmite enfermedades y la tercera, los costos que implican el mantenimiento o el control de las garrapatas. Es este laboratorio, es un laboratorio donde funcionan dos partes, una parte de investigación donde hacemos pruebas de distintas drogas de uso veterinario y su efecto sobre la eficacia o la resistencia de las garrapatas a estas drogas, y está una segunda parte que se brinda como servicio a los colegas veterinarios o también a productores que cuando tienen problemas con garrapatas en sus campos, no funcionan bien los tratamientos o tienen infestaciones masivas y no saben cómo controlarlos, recurren a nosotros y nosotros lo que hacemos son dos cosas, las pruebas de laboratorio, que hay dos tipos, pruebas de inmersión de adultos se llaman, donde usamos garrapatas adultas, y otra prueba donde se utilizan larvas de garrapata, las cultivamos en el laboratorio en incubadoras y con esos ejemplares tomamos muestras y hacemos pruebas de inmersión con los distintos garrapaticidas comerciales en el mercado para darle una respuesta al productor en cuanto a la eficacia que tiene su producto o el que esté ocupando en el campo. Junto con eso vendría una recomendación de cómo manejar esta nueva modalidad de control de garrapatas. Nosotros venimos de una historia de control general de la garrapata común del bovino y ahora lo que estamos planteando es el control integrado. ¿Qué quiere decir esto? Sumar a los productos veterinarios el control con distintos manejos del establecimiento. Ver cómo manejan por categorías, cuáles son los más afectados, si a la garrapata se le asocian otras enfermedades que son comunes que se asocian a la presencia de garrapatas en los campos y con eso diseñar un esquema o un protocolo de control integrado para cada establecimiento con el colega veterinario interviniente. Eso sería la parte de investigación por un lado, donde probamos distintos protocolos y distintas drogas cómo funcionan, y por el otro como servicio al productor. Además de esto del laboratorio de garrapatas y de bioensayos que tenemos en la experimental, tenemos otras dos ramas que podemos comentar como asociadas a este trabajo, que son de distintos proyectos de INTA. Una de ellas es la colección de garrapatas, que en la experimental tenemos la única colección de garrapatas que existe en todo el norte del país, donde tenemos más de 900 ejemplares que se fueron colectando desde el año 1979 por el doctor Iván Kovic, que ha registrado varios de estos hallazgos como por primera vez en la región. Y lo que mantenemos son estos ejemplares en un depósito bien organizados y catalogados e identificados como material de consulta para otros investigadores, para biólogos, para gente que trabaja con fauna, para que puedan identificar cuáles son las garrapatas que tenemos en esta región del país y tenerlo como material de consulta en la experimental disponible para aquel que lo pueda necesitar. Tanto a la colección con los ejemplares en sí mismos como la lista o el reporte de las garrapatas publicadas encontradas en nuestra región. Bien, y otro tema de los que trabajamos dentro de salud animal y específicamente en ganadería bovina, como nos dedicamos en la experimental de Colonia Benítez, es a mantener una cepa de laboratorio de garrapatas. ¿Qué es esto? Un poco van a ver a mis espaldas que tenemos un lugar específico dentro de la experimental donde se mantienen bovinos que son infestados artificialmente, donde se mantienen con cultivos mensuales de garrapatas que son una cepa de referencia de laboratorio tanto para nuestro laboratorio interno como para otros laboratorios de INTA, donde vamos replicando que se reproduzca la misma garrapata y hacemos las pruebas de bioensayos con el mismo espécimen, la misma garrapata que se mantiene en distintos lugares del país. En este momento en 3 lugares del país dentro de INTA, una cepa de referencia de laboratorio para bioensayos y las pruebas de inmersión. Vamos a ver un tema que es el 7 de oro. ¿Qué es? ¿Y qué hacer con el ganado? Ustedes saben que se trata de un insecto nativo de Sudamérica que registró un aumento en la concentración de los lotes de alfalfa florecida en la región central de la Argentina. Hay varios casos que se están dando y produce decaimiento, diarrea severa, cólicos y hasta puede llegar a producir muerte súbita en los bovinos. Desde el Servicio de Diagnóstico Veterinario Especializado que funciona en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA de Balcarce, se vienen realizando estudios con respecto a este insecto y a esta afección.
Quien nos va a comentar al respecto es Germán Cantón, que pertenece al Grupo de Sanidad Animal del INTA Balcarce. Hace unas semanas fuimos convocados por una ocurrencia de un episodio de mortandad en el norte de la provincia de Buenos Aires, en un sistema, un engorde a corral, donde se les suministraba alfalfa que era cortada y ofrecida a los animales inmediatamente. Los animales inicialmente no se observaban muchos signos clínicos y luego se observaron algún cuadro de diarrea, decaimiento y la presencia de sangre en materia fecal. Cuando se hizo acudió el Servicio de Diagnóstico Veterinario del INTA Balcarce a este establecimiento, se hicieron necropsias y se corroboraron la presencia de lesiones severas en el tracto gastrointestinal de estos animales, la presencia abundante del insecto conocido vulgarmente como 7 de oro o astiro moteado, y luego se pudo corroborar que en las forrajes, en las pasturas donde era cortada esa alfalfa, había gran presencia de este insecto. A partir de ahí se empezó a hacer una revisión bibliográfica y se pudo corroborar que estaba descrito muy brevemente en la bibliografía internacional la posibilidad de este tipo de episodios, por lo que a partir de ahí se está tratando de investigar un poquito más para poder dar respuesta. Se cree que es una situación asociada a la situación justamente climática actual, donde la ausencia, este insecto se alimenta de polen, entonces ante la ausencia de otras especies vegetales en floración, hace que vaya a buscar, en este caso las alfalfas que estaban florecidas en abundancia, entonces se cree que esa es la razón por la cual este insecto particularmente haya ido a poblar esta especie, y esta especie, al ser utilizada como forraje y bastante resistente a las condiciones climáticas actuales, hace que los animales, al consumirlo involuntariamente, provoquen este cuadro. Luego de estos primeros episodios se realizó una encuesta para los productores, divulgada por diferentes medios, diferentes redes sociales. Recibimos una respuesta aproximadamente de 40 a 50 productores donde reportaban la presencia de este insecto en abundancia, principalmente en el norte, todo el norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Córdoba. En algunos de estos episodios reportaban la ocurrencia simultánea de cuadros clínicos en los animales, en otros no. Había pastoreo de forraje, de alfalfa con este insecto y no hubo presencia, por lo que se está investigando un poquito para ver qué factores podrían llegar a traer aparejado la ocurrencia de cuadros clínicos. Lo que estamos normalmente recomendando hasta ahora es más que nada hacer un manejo de esos recursos forrajeros, tendientes a que despoblar del insecto, ya sea tendientes a reducir la floración de los recursos, hacer un manejo para tratar de que no entren en floración, entonces vamos a tener menos presencia del insecto, o hacer un corte y preoreado de las parcelas que van a ser pastoreadas, dejándolo a 1 o 2 días para que el insecto desaparezca y poder ser utilizadas con mayor tranquilidad. Y en algunos casos puntuales se ha planteado la aplicación de algunos insecticidas, que eso, de acuerdo a la recomendación agronómica, habría que plantearlo si se justifica o no. Lamentablemente no provoca mucho cuadro clínico inicial. El cuadro clínico, si los animales, aparentemente la información que hemos recopilado es que si los animales consumen estos recursos con gran presencia del insecto, podrían llegar a verse afectados. En otros casos hay gran presencia del insecto y no se ven cuadros clínicos, entonces todavía estamos investigando por qué razón puede darse. Pero en general hay síntomas de malestar, un cuadro bastante rápido de curso agudo y que se manifiesta inicialmente con sintomatología gastrointestinal, con presencia de diarrea, heces con sangre, es lo que normalmente ocurre, y luego un episodio ya final que lleva a la muerte. Se estarán realizando en las próximas semanas estudios de toxicología para tratar de confirmar que realmente la ingesta en abundancia de este insecto provoca estos cuadros clínicos, porque al no haber bibliografía internacional científica que realmente corrobore esto, es necesario poder confirmarlo para poder no estar confundidos con otra posible toxicidad. Vamos a la pausa y al volver vamos a estar viendo la última parte de la charla de manejo de pasturas megatérmicas.